lluvia son, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sigue enterrado? ¿Ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Una cosa, ¿no? ¿Qué Señor, tal las ¿cómo está venticas? el ¿Bien? dinero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Ah, Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? Ah, 500. 500. delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a un nuevo día de acciones educativas con Positiva Educa. Les recuerdo a todos nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos este importante tema, tareas de alto riesgo, capacitación, formación y entrenamiento. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días para todos. Qué rico que estemos hoy nuevamente abriendo este panel de expertos y bueno, hoy miércoles muy 8 de la mañana, gracias a todos los que están conectados. Y pues efectivamente vamos con un tema súper interesante que es tareas de alto riesgo, capacitación, formación y entrenamiento. El tema podrá sonar como, pero ¿de qué me van a hablar? ¿De que tengo que darle capacitación a todo el mundo? ¿De que hay que hacer cursos, etcétera? Vamos a ver desde un punto de vista legal cómo podemos dar cumplimiento a lo que nos exigen estos lineamientos. Recuerden que nuestra comunidad tiene 20 temas y hoy es nuestro cuarto tema que está enfocado a el siguiente objetivo. Definir los esquemas de capacitación, formación y entrenamiento dentro de tareas de alto riesgo del sector construcción. Ustedes dirán, ¿cómo defino yo un esquema de capacitación? Eso será la intensidad horaria, el proveedor, etcétera. Esos temas administrativos no los vamos a tocar. Quiero que toquemos es el tema de dónde saco la información para poder saber qué voy a proponer dentro de mi plan de capacitaciones y cuál podría ser una estrategia. Ustedes saben que nos gusta mucho en estas comunidades que son tan dinámicas, no tan teóricas, sino dinámicas, hacer un ejercicio de dónde puedo sacar o cómo puedo organizar mi plan de capacitaciones. Muchas veces vamos a obras y encontramos que las personas por tiempo o por desconocimiento o porque ya esto se nos vuelve como monotonía o rutina,
cogemos un Excel, entonces capacitaciones, sí, EPPs, pausa activa, el casco, las botas, el curso de alturas, y ponen el mes, ¿no? Y rellenan con el Excel el cuadrito y colocan en ese mes, entonces todas las capacitaciones que vamos a colocar y ya. Resulta que se nos está volviendo esto como una especie de compromiso y no como una especie de ejercicio real de nuestra profesión. Entonces la idea hoy es como que recuperemos esa estrategia tan importante, esa herramienta tan importante como es la capacitación, formación y entrenamiento, recordando que son tres aspectos diferentes, que no es lo mismo capacitar que formar o entrenar, y cómo podemos mejorar nuestro programa, nuestro formato, para que podamos tener esto mucho más dinámico. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Nosotros tuvimos una conferencia donde hablamos de temas legales de tareas de alto riesgo. Aquí les dejo como el resumen de muchos temas de lo que vimos en esa conferencia para los que no estuvieron, pero no nos vamos a detallar como en el tema legal específico porque, pues, como les digo, ya lo vimos. Vamos a tener unas definiciones muy claras porque dependiendo de eso, enfocamos hacia dónde queremos controlar nuestro tema de capacitación, formación y entrenamiento. Analizamos unos requerimientos legales, o sea, a qué le tengo que apuntar y con qué me tengo que apoyar para este objetivo 3, que es los requerimientos de otra índole. Recuerden que nuestro requerimiento legal es lo que la ley dice. Vamos a poner un ejemplo. Para firmar permiso de trabajo en alturas, tengo que hacer un curso de coordinador, que son 80 horas, bla, bla, bla. Listo. Pero ¿qué pasa cuando hay una norma que no define eso? ¿Cierto? Porque la tarea de alto riesgo no está aún reglamentada en Colombia. Entonces, ¿cómo me puedo apoyar en esto para poder montar estos requerimientos? ¿Cuáles son aquellos requerimientos de otra índole? Pues son aquellos que no son legales, que no me los exige el Estado colombiano, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud o la entidad que corresponda, sino que me los exige mi propio sistema de gestión dentro de mi análisis de riesgo, dentro de mi esquema de control del sistema de gestión y dentro de mi plan de trabajo, mi plan de acción de todos los temas que tengo que controlar durante el año. Entonces, es, por ejemplo, decir, yo tengo que hacer una auditoría interna para verificar si mis procesos se están cumpliendo. Eso es un requisito legal porque la norma me dice que tengo que hacer auditorías internas del sistema de gestión. Perfecto. Pero si la interventoría de mi obra me dice hay que hacer auditorías cada 3 meses, es un requerimiento de otra índole porque la norma me exige que sea mínimo una vez al año. Si me lo exigen cada 3 meses, es un requerimiento contractual de otra índole que no me lo exige el Estado, pero sí mi cliente o mi proveedor, en este caso de mi proyecto. Por lo tanto, debo organizar estos dos requerimientos porque debo dar cumplimiento a los dos. Entonces, bueno, Lina, vamos con nuestro sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. Ya tengo aquí mi papelito listo para anotar sus respuestas. Esperemos que nos vaya súper bien. Claro que sí, ingeniera. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar la pregunta. Tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Muy bien. Bueno, ¿todas las tareas de alto riesgo requieren capacitación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, por favor. 10 segunditos para que respondan ahí seleccionando la respuesta correcta desde sus pantallas. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Bueno, Inge, el 96% nos dijo que sí y un 4% dijo que no. Vamos con la segunda pregunta. ¿Todas las tareas de alto riesgo requieren certificación? ¿Sí o no? Respondan ahí, seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que ahí desde sus pantallas ustedes pueden seleccionar la respuesta correcta y el sistema automáticamente toma la respuesta y nos arroja los resultados. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y los resultados en pantalla, el 76% dijo que sí y un 24% respondió que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Todas las tareas de alto riesgo requieren reentrenamiento? ¿Sí o no? Testen. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta.
Y los resultados de esta tercera son: el 77% dijo sí y un 23% dijo no. Bueno, ingeniera, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa. Bueno, muchas gracias, qué juiciosos. Hoy ahorita ya contamos con casi 450 personas, entonces qué rico amanecer con ustedes. Sé que lo complicado que es para los que trabajamos en construcción hasta ahora, que estamos con el ingreso de personal, papeles, de la inducción y todo, pero bueno, qué bueno que estén acompañándonos y de verdad va a ser un ejercicio muy interesante como todo lo que hacemos desde Positiva, que lo hacemos con mucho amor. Entonces arranquemos con las definiciones para que tengamos claridad sobre qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces hacemos un documento y decimos programa de formación, capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción y reentrenamiento y ¡prud! Metemos todo en el mismo lado. ¿Se puede? Claro, no hay problema. Yo soy de las partidarias que no hay que tener procedimiento, formato para cada cosa. Entre más sencillo y más dinámico sea tu sistema de gestión, pues es mucho más viable que lo puedas digerir y lo puedas implementar. Cuando tienes mucho procedimiento, entonces formato para la capacitación, formato para la inspección, formato para la inducción, formato para el entrenamiento, formato para no sé qué, pues se te vuelve un tema de que se te llena de todo el tema documental y luego no lo puedes controlar. Entonces, arranquemos con las tres definiciones que tenemos dentro de nuestra conferencia. Entonces, ¿qué es capacitación? ¿Qué es formación? ¿Y qué es entrenamiento? Entonces, estas definiciones están tomadas de la Real Academia de la Lengua Española, entonces ahí está la bibliografía para que si la quieren consultar no hay ningún inconveniente. Entonces, capacitación es un proceso que posibilita la apropiación de ciertos conocimientos capaces de modificar los comportamientos propios de las personas y de la organización a la que pertenece. O sea, fíjense en esta definición cómo es de clave arrancar con esta definición. Porque cuando el ejercicio se hace como lo dice la definición, es claro que posibilita apropiarse, no es simplemente como el uso de los elementos de protección personal es obligatorio, el casco se pone así, los guantes se ponen así y firme acá, porque ahí no hay una apropiación de ese conocimiento. Cuando se habla de apropiación es que la persona asimile que lo que le están diciendo es para su propia mejora, para su mejoramiento en su desempeño, para mejorar su calidad de continuidad laboral, para poder generar aportes a sus compañías. Cuando hay una apropiación es porque me siento partícipe, me siento importante, me siento capaz. Perdón que soné así como a una influencer, no me siento capaz. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes la capacidad de apropiar un tema? Significa que al apropiarlo lo puedes ejecutar de una manera natural, sin tener que forzar a que me obligaron a ponerme un casco, me obligaron a conectarme de un anclaje, me obligaron a no fumar, ¿cierto? Sino lo apropio porque así debe funcionar, porque son los mejores resultados que yo puedo dar y que puedo de mí hacia la empresa y de la empresa hacia mí. Entonces, por eso la apropiación es tan importante. Entonces, la capacitación no es simplemente pararse ahí, ¿cierto? Y decirle a la gente o leerles un texto y que la gente firme, porque en ese registro queda la firma de la persona, yo puedo blindarme y defenderme de que sí, el trabajador firmó, pero no hay una apropiación y eso debe medirse de alguna manera en una gestión por resultados, en unos indicadores, en unos índices, en unos actos y comportamientos de la persona dentro de su trabajo, dentro de unas condiciones estándar que yo quiero que la persona haga para que pueda estar en un entorno más saludable y más seguro. Entonces, es importante la apropiación del conocimiento. Dice de ciertos. ¿Por qué? Porque es que no podemos en un solo tema hablar de todo. Simple y sencillamente, para que la persona apropie, yo tengo que buscar esa conexión con el tema que yo necesito que él se apropie y buscar la herramienta con la que él se sienta más cómodo para que pueda recibirlo de una manera grata y lo pueda apropiar. Dice algo importante, capaz de modificar un comportamiento. Recuerdo siempre que hablamos de la seguridad basada en el comportamiento a través de procesos de observación, de gestión, etcétera. Pero fíjense lo importante de una capacitación. Cuando se hace como es y se genera una apropiación de ese conocimiento, realmente modifica un comportamiento. Y todos sabemos lo que en el ser humano implica la modificación de un comportamiento. Si una persona fuma, ¿cierto? Pero se apropia del concepto de que fumar le puede generar cáncer, afecta su entorno laboral, puede generarle accidentes, incumple políticas de la empresa, modifica ese comportamiento y lo adopta desde su trabajo y puede llegar a llevarlo hacia su casa, lo que implica un gran impacto a nivel de persona como individuo y a nivel colectivo de su papel dentro de una comunidad. Entonces, eso
puede llegar a modificar incluso la misma organización. ¿Por qué? Porque si una persona lidera un proceso dentro de esa mejora continua y modifica comportamientos, los demás compañeros pueden seguir esa misma línea. ¿Qué pasa cuando un trabajador es el más complicado, el que no hace caso, el que no se conecta, el que se amarra de la correa para que lo vean conectado y realmente no tiene un arnés? El que todo le parece un problema, el que todo le pone pereque, el que todo dice que no le sirve, que nunca le ha pasado nada, bla, bla, bla. Ya conocemos ese tipo de personas. ¿Qué pasa cuando esa persona, todo el mundo sigue? Ah, no, pues si él no lo hace, yo tampoco. ¿Qué pasa cuando esa persona modifica su comportamiento y yo puedo lograr que los demás lo vean? Esa persona en un momento puede convertirse en un peligro para mí porque hace que las demás personas incumplan por su propio comportamiento. Y si me enfoco en esa persona para no tener que desgastarme en uno por uno, sino con una sola persona que sea el líder visible de ellos por su comportamiento, por su tono de voz, por su contextura física, por la razón que sea, ustedes saben que siempre hay personas que se destacan por ser líderes. Si a esa persona yo le doy esa capacitación, le permito o le doy las herramientas para que se apropie y adicional logro que modifique comportamiento, de ahí hacia atrás yo tengo una receptividad bastante fuerte que me ahorra mucha energía y mucho trabajo y mucho desgaste con 100 trabajadores, sabiendo que tengo un líder por cada 10 grupos, pues voy a tener 10 acciones dentro de los 100 trabajadores. Entonces, por eso es importante que apropiemos la capacitación como el proceso que apropia los conocimientos y que puede modificar el comportamiento en la persona y en la misma organización. Entonces, miren lo importante y en estos 5 minutos que hablamos de esto, todo lo que hemos, digamos, como visualizado o perpetuado de lo que podemos hacer con un buen ejercicio de capacitación. Formación. Mire que la formación ya está asociada al nivel de conocimiento que una persona posee sobre una determinada materia. Si yo le digo que capacitación es un proceso que le permite adquirir unos conocimientos, apropiarse de eso, cuando hablo de formación es ese nivel de los conocimientos que ha adquirido. O sea, la formación va más allá de la capacitación en el sentido que la persona tiene un conocimiento, sabe que no debe fumar en la obra, ¿cierto? Y la formación está asociada a que además de que él no fume en la obra porque apropió el conocimiento, es una persona que imparte a las demás personas porque tuvo una formación adicional que le permitió poder ser líder, poder ser comunicador o transmisor de este mensaje. De pronto ustedes dirán, no entendí, ¿cómo así que tiene que ver el cigarrillo con la formación? ¿Es que voy a hacer un curso para aprender a dejar de fumar? No necesariamente. A lo que me enfoco es que, digamos que si vamos en la línea de tiempo, por decirlo así, o en una línea de jerarquía, como lo manejamos todos en seguridad en el trabajo, digamos que uno podría empezar con la capacitación, ¿cierto? Para poder ir apropiando a las personas y hacer que empiecen a modificar comportamientos, ¿sí? Digamos que esta es como nuestra línea base, por decirlo así. Obviamente no estamos dejando de lado nuestra inducción y como todo el tema, pero estamos hablando ya a nivel de lo que nos compete en nuestro tema, que es capacitación, formación y entrenamiento. Ya cuando tengo la persona dentro de la apropiación y le pude modificar comportamientos o esa persona misma, de acuerdo a su apropiación, pudo modificar comportamientos, entonces voy a un nivel más allá y es la formación. Entonces, voy a poner un ejemplo. Los que son ayudantes de seguridad. Por lo general son personas ayudantes de obra que los ve uno pilosos, que son juiciosos y uno los va formando para que estas personas sean nuestros multiplicadores de mensajes y sean apoyos de nosotros. A eso nos referimos. Cuando esa persona, no porque tenga un nivel más que otra persona, sino porque su formación le ha permitido desarrollar habilidades que de pronto los otros trabajadores no tienen. ¿Por qué? Por mismas condiciones de la tarea, por la misma condición o aptitud de la persona, etcétera. Pero en la línea de jerarquía, formación viene siendo como el reforzamiento del conocimiento que adquirió en la capacitación anterior. En un ejemplo muy claro, trabajo en alturas. Una cosa es recibir una capacitación de la identificación de peligros y control de riesgos, donde yo apropio a la persona y le digo, usted debe conectarse de un punto de anclaje que cumpla con esta especificación y la persona lo implemente. Y ya cuando lo formo es cuando le digo, mire, para que usted instale un punto de anclaje, para que pueda cumplir con lo que le dije en la capacitación, vamos a hacer esto, fundimos acá, ponemos epóxico acá, la varilla la ponemos así, le aplicamos anticorrosivo, y en ese orden de ideas la persona adquiere un nivel de conocimientos específico
sobre los puntos de anclaje. Entonces es una estrategia muy chévere cuando ustedes pueden coger trabajadores en los que empiecen a ver ese liderazgo y les dan formación específica. Entonces, por ejemplo, bueno, usted se va a formar de acuerdo a lo que le gusta, entonces en pilotaje, en cómo hacer los anclajes para espacios confinados, usted cómo hacer los anclajes en estructura metálica, usted en cómo hacer los anclajes en concreto. Y eso a la gente, mire, ustedes, yo creo que lo hemos medido nosotros. Cuando hacemos este tipo de cursos, ¿por qué nos dicen que debemos asistir el 80%? Porque muchas veces entramos, participamos, hacemos la inscripción y por X o Y circunstancia, no vamos a decir que por pereza o lo que sea, sino por X o Y circunstancia no está en el curso, pero al final obtiene su certificado. Y uno lo primero que dice es, me entregan certificado. Fíjense cómo es de importante la certificación para nosotros. Entonces, imagínese usted tener una obra con 100 trabajadores y decirle a los trabajadores que todo el proceso de capacitación y formación al final va a tener un reconocimiento, un certificado, algo que les permita a ellos poder premiarse de alguna forma con, oiga, yo fui juicioso, estuve en las 8 horas de capacitación o en las 10 horas, etcétera, la ingeniera me dio formación en esto y mira, aquí está mi diploma. Para una persona eso es muy valioso, aunque a nosotros de pronto nos parezca algo sencillo, pero una persona, digamos, cuando recibe ese reconocimiento, se motiva de alguna forma y sigue manteniendo la misma apropiación y se vuelve multiplicador del mensaje. Entonces, fíjense que hay una diferencia muy grande, pero no compiten. La formación, digamos que es un complemento de la capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación puede ser un tema general, pero la formación sí va en un tema específico. Y el entrenamiento, de acuerdo a lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, acción y efecto de entrenar o entrenarse. Mire algo tan importante, a mí me encanta utilizar los verbos en esto porque los verbos desde el sentir, desde el ver, desde el hacer, nos permiten realmente mostrar resultados. Entonces, si a mí me dicen acción de entrenar, o sea, voy a entrenar, tengo una competencia, voy a entrenar, o sea, actúo. Y el efecto de entrenar es que puedo ganar la competencia, mejoro mi salud, etcétera. Entonces, el entrenamiento es un cierre, digámoslo así, importantísimo del proceso de capacitación, formación y entrenamiento, porque le permite a la persona perfeccionar el desarrollo de una actividad. Entonces, fíjense por qué es tan importante que tengamos claro estos conceptos para que el objetivo de nuestra capacitación dé frutos, el objetivo de nuestro tema de formación y entrenamiento dé fruto. Si yo me enfoco en que yo voy a entrenar a la gente en una brigada de emergencia y los pongo allá que activen un extintor y que caminen y que evacúen una vez al año, porque es que el simulacro a nivel, por ejemplo, del país, todos sabemos que en octubre hay un simulacro general de evacuación y que hay que registrarse, todo este tema. Entonces me preparo para eso, pero ¿y el resto de tiempo qué pasa? ¿Cómo voy a reaccionar ante una emergencia que no sea un terremoto, sino un incendio, etcétera, etcétera? Entonces, por eso era tan importante que tuviéramos en cuenta este punto. La capacitación, proceso que permite apropiar el conocimiento en la persona y que puede modificar su comportamiento. La formación le da un nivel de conocimiento adicional a esa persona sobre un determinado punto, algo más específico de lo que yo necesito que esa persona se forme o de la que esa persona quiere formarse. Y al final, yo genero un entrenamiento para perfeccionar el desarrollo de una actividad. Si yo quiero que esa persona arme bien las estructuras, yo tengo que entrenarlo para que él arme la estructura para perfeccionar la técnica. Recuerden que hablábamos en la conferencia pasada que nos enfocamos únicamente en la capacitación de riesgos, de la pausa activa, del EPP, no sé qué, y dónde está el entrenamiento o la capacitación o la formación en este proceso, en la parte técnica que le permita a la persona conocer el proceso, apropiarlo, formar un nivel específico y tener perfeccionado ese proceso para que además de hacerlo bien técnicamente, esté inherente el tema del control de riesgos. Entonces me encanta este punto de acción y efecto. Si yo actúo en el perfeccionar mi técnica o mi actividad, el efecto va a ser ejecutar una actividad bajo los esquemas lineales que me están dando el procedimiento constructivo o el control de riesgos y el hacer esa actividad en el tiempo específico, sin accidentes, con productividad, todo lo que ustedes llamarían eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, estas definiciones serán muy importantes dejarlas súper interiorizadas para que lo tengan en cuenta cuando vayan a proponer sus planes de trabajo en temas de capacitación, formación y entrenamiento. Esto es un tema que vamos a ver, no vamos a ver porque está en la diapositiva de la conferencia pasada, pero se los dejo que es de donde ustedes pueden sacar información con respecto a las tareas de alto riesgo.
En cuanto al esquema legal nacional de lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo, solamente en Colombia, como se los mencioné alguna vez, hay 3 normas que hablan de las tareas de alto riesgo a nivel reglamentario. A hoy en Colombia, que es la resolución 2400, que pues digamos que maneja todo el tema de higiene y seguridad en el trabajo. No es tan específico por cada tarea de alto riesgo, pero encontramos información de izaje de cargas o de alturas o de algún tema, pero a nivel general. Ya la resolución 1409 y la 491 sí son específicas para el tema de trabajo en alturas y espacios confinados. Realmente es un reglamento técnico de las 2 áreas, ¿cierto? Donde hay unos lineamientos y es donde nos reglamentan específicamente el tema de capacitación, formación y entrenamiento de estas 2 tareas de alto riesgo. Adicional, nuestro decreto 1072 y la resolución 0312 nos exigen capacitación, formación y entrenamiento de los riesgos, los peligros identificados y los riesgos que cómo se van a controlar, bla, bla, pero no hablan de una tarea específica, simplemente dicen que para todo. Entonces, vamos a revisar los 2 que tenemos reglamentados en este caso, que son estas 2 tareas de alto riesgo, y hacemos un análisis para los requerimientos de otra índole de las otras 5 tareas. Entonces, nuestro decreto 1072, ¿qué nos dice como obligación? Mire, garantizar la capacitación de los trabajadores en aspectos SST, de acuerdo a su identificación de peligros y la valoración de riesgos, incluyendo el tema de emergencias. O sea que aquí no me dice de tareas de alto riesgo específicas, sino de todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Además, recuerden una conferencia que tuvimos hace algunos meses, si no estoy mal este año, el otro año no recuerdo, pero recuerden que el tema de documentación dentro del 1072 nos obliga a que nuestro programa de capacitación, además de ser anual, o sea, que se actualice anualmente, debe evidenciarse su cumplimiento y tener los soportes de todo esto. Y esos documentos se deben conservar durante 20 años. Eso lo dice el decreto 1072. Entonces, para que tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con capacitación, formación y entrenamiento debe tener una custodia de 20 años. No dice si en físico o en magnético, pero cuando son temas legales, yo preferiría tenerlos en los 2, por lo menos en físico, no sé, unos 5 años y en magnético, pues los siguientes 15 años. Pero sí es importante que tengamos custodia de 20 años. Que es importante también demostrar, si yo tengo 100 trabajadores, pues deben haber 100 firmas en el formato de esa capacitación o formación, dependiendo obviamente si pues no le voy a dar alturas a todos y todos no van a hacer, pero en un ejercicio dinámico, si tengo 100 trabajadores, deben haber 100 firmas. No entendemos hoy los líderes de seguridad en el trabajo porque si en la obra hay un director, un residente, un almacenista, un maestro de obra que son directos de la empresa, vamos a poner que hay 5 personas directas de la empresa, director, residente, como se acaba de mencionar, y digamos que 10 personas del contratista, o sea, tengo 15. ¿Por qué me aparecen 15 personas, 15 firmas de los contratistas, de los chicos que están allá en la obra, y no me aparecen las 5 firmas del personal que debe ser líder, que debe demostrar el compromiso? Entonces, uno de los aspectos que quiero dejar muy claro en esta conferencia es, no deberían aceptar formatos con firmas incompletas, a no ser que justifiquen. Abajo, el director de la obra no firmó la cafecitación porque el día de hoy no se presentó. Se reprogramará y se notificará en un próximo registro. Pero se debe justificar, no simplemente no asistí porque no pude, porque no tengo tiempo, porque no me importa este tema, sino que de alguna forma, acuérdense que es una obligación de los trabajadores asistir y participar de los procesos de capacitación. Entonces, de nada te sirve un registro durante 20 años si de las 15 personas que tienes en obra, de las 100, de las 50, te falta el 20, el 50, una persona que te falte en firmar es la persona que se te accidenta y luego tienes el problema legal porque la persona va a decir, a mí nunca me dijeron. Y si no tienes el soporte, ¿cómo lo vas a sustentar? Este es un ejemplo muy sencillo de lo que nos habla nuestra resolución 0312. La resolución 0312 nos dice que tenemos que tener un programa de capacitación anual en SST y debemos evidenciar su cumplimiento. Yo aquí les pongo 3 ejemplos muy sencillos, 1, 2 y 3, donde están las flechitas, como para que ustedes se puedan ilustrar de dónde saco un cuadro, un cronograma, un plan, un esquema de cómo lo voy a cumplir. Yo les puedo hacer 3 propuestas, que es, péguense de su matriz legal, de su matriz de peligros o de su plan de emergencias. Entonces, por ejemplo, en la matriz legal, ¿cierto? Entonces, ustedes cogen su matriz legal, la resolución, el número, bla, bla, bla. Y de ahí, ustedes sacan si ese tema requiere capacitación, si requiere formación o si requiere entrenamiento y su cumplimiento. ¿Eso qué hace? Que nos obliguemos a tener identificada la parte legal
y a cumplir con ese requerimiento legal que nos pide la norma. Entonces es un muy buen ejercicio si ustedes quieren coger su matriz de peligros y empiezan a filtrar por temas, y en este caso alturas, que está reglamentada por la resolución 1409, nos exige capacitación, formación y entrenamiento. Recuerden, capacitación es un procedimiento que da un conocimiento para apropiación. La formación es, digamos, como dar un nivel específico, en este caso alturas, y el entrenamiento está asociado a la perfección de esa actividad o de esa tarea o de esa condición que yo quiero darle al trabajador. Otra condición o otro criterio con el que pueden montar su cronograma de actividades en cuanto a capacitación, formación y entrenamiento puede ser su matriz de peligro. Entonces, por ejemplo, tienen su matriz de peligro y empiezan con su proceso que es cimentación, la zona que es el sótano, la actividad que es pilotaje, y desglosan por tarea. Recuerden que la GTC 45 nos dice proceso, actividad, tarea, es decir, que nosotros debemos identificar peligros por tarea. Vamos a suponer que tenemos estas tareas: perforación, introducción de canastilla, vaciado de concreto y descabece de pilotes. Igual si es rutinaria, cuál es el peligro que estamos identificando, definimos si es una tarea de alto riesgo o no por el tema del tema que estamos viendo, valga la redundancia, y también podemos identificar si hemos tenido o no accidentes de trabajo o enfermedades laborales derivados de esta tarea. ¿Por qué? Porque eso hace que uno se enfoque en, oiga, yo no simplemente puedo dar una capacitación diciendo, oiga, para hacer el pilotaje de la perforación usted se debe parar aquí y mirar desde lejitos para que no le vaya a caer un elemento y lo vaya a lastimar. No, hay que hacer todo un proceso, porque ya hubo un accidente, significa que mi proceso de capacitación asociado al control administrativo que puse en mi matriz de peligros no fue efectivo porque el accidente se materializó. Como podemos ver en este ejemplo. Digamos que en introducción de canastilla puse 2 peligros, obviamente hay muchos más, pero solamente para resumirlos. Yo tengo mecánico por golpes, no es una tarea de alto riesgo la introducción de la canastilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo está haciendo el trabajador, lo hace la máquina y la introduce, ¿cierto? ¿Han tenido accidentes de trabajo? Sí, hemos tenido accidentes de trabajo porque los que están abajo, como guiando la canastilla para que entre y para que baje, uno de ellos tuvo un golpe con la misma canastilla y tuvo una lesión en el dedo. Entonces, yo voy a tener una capacitación enfocada ¿a qué? A la apropiación de ese conocimiento para que haya una mejora en el comportamiento de esa persona, un cambio en el comportamiento de esa persona. ¿Qué pasa si yo miro la misma tarea, pero un peligro diferente, espacio confinado? Supongamos que el trabajador tiene que estar adentro metiendo la canastilla. Son procedimientos diferentes, no tengo la tecnología para que haya un izaje, tengo que meter al trabajador para que meta la canastilla. Entonces implica que él va a hacer un trabajo en espacio confinado, me representa una muerte. Recuerden que la consecuencia más grave que siempre tenemos en una tarea de alto riesgo, lo que caracteriza una tarea de alto riesgo, es la muerte. Al ser tarea de alto riesgo y haber tenido accidente, entonces, ¿qué pasa? Alerta, algo pasó acá. Entonces, ya no solamente me voy a enfocar en capacitación, ya tengo que hacer una formación, porque recuerden que eso es un nivel más allá de un conocimiento específico y debería ser un entrenamiento porque está asociado a la perfección de esa tarea para evitar que esto ocurra. Entonces, fíjense lo importante que es poder tener el panorama completo de cómo actuar en caso de las capacitaciones o lo que quiera colocar con base en esto. No es simplemente, bueno, vamos a dar capacitación en pilotaje. Ah, sí, en pilotaje, demarcación, señalización y pausas activas, voy a poner un ejemplo. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a peligros específicos de la tarea específica donde tuve condiciones de accidentalidad específica? Porque el accidente no fue solo en el pilotaje, el accidente fue en la introducción de la canastilla, no fue descabezando los pilotes. Entonces, la formación está enfocada en ese nivel específico que se llamaría introducción de canastilla y el entrenamiento estaría a perfeccionar esa técnica. Supongamos que yo no es una tarea de alto riesgo, ni he tenido accidentalidad. Yo podría decir que voy a hacer mi plan de capacitación con base en la actividad. ¿Por qué? Porque la actividad de pilotaje lo que hago es hacer una capacitación en riesgos derivados de esa actividad. Entonces, que el mecánico, que el locativo, y lo hago a través de una capacitación. ¿Sí? ¿Se puede? Claro que sí. Pero cuando yo ya he tenido materialización del riesgo a través de enfermedades laborales o accidentes de trabajo, o si es una tarea de alto riesgo, mi sugerencia es desglosarlo por tarea para que podamos tener controles más puntuales, ¿cierto? A donde queremos llegar para evitar que surjan estos temas tan importantes. En el caso de emergencias también lo podemos sacar dentro de nuestro plan de emergencias. ¿Asociado a qué?
a nuestras amenazas, a nuestras vulnerabilidades, ¿cierto? Y podemos desglosarlo a través de un esquema. Esto lo vimos en una conferencia el año pasado, si no recuerdo mal, la número 16, que fue brigadas de emergencia en tiempos de COVID. Y miren que de aquí, de este esquema, ustedes pueden decir, voy a poner un ejemplo, soy vulnerable, me falta capacidad institucional. ¿Por qué? Porque desconozco qué tal vulnerable soy, no soy capaz de resistir, porque no soy capaz de responder o porque no me puedo recuperar. Perfecto, entonces yo tengo que hacer capacitación, formación y entrenamiento, capacitación para conocer la emergencia. Incapacidad de resistir, entonces tengo que hacer formación para poder resistir y responder, y entrenamiento para poder responder en el caso de una emergencia. Y este tema de recuperabilidad asociado a cómo paso la posemergencia en cuanto a qué hay que hacer, la limpieza, bla, bla, bla. Entonces, fíjense que de estos análisis uno puede sacar cuáles son los temas que va a tocar. Sí, capacitación, formación, entrenamiento. Por lo general, en temas de emergencia siempre se recomienda hasta entrenamiento, pues porque es un ejercicio dinámico que cada vez debe alimentarse y el cerebro debe prepararse para una situación. Todos sabemos que no es claro para nuestro día a día cómo vamos a reaccionar ante una situación de emergencia. Yo les pongo un ejemplo. Tengo una amiga que estaba estudiando para ser auxiliar de vuelo. Y una de las cosas que me contaba la vez pasada era, oye, imagínate que yo no puedo ir en el mismo vuelo donde vaya algún familiar mío, porque en el caso de una emergencia, yo no, o me bloqueo y no puedo atender a mi familiar, ¿cierto? O voy a darle prioridad a mi familiar y no a los otros pasajeros. Entonces, fíjense, algo tan sencillo como eso, y uno dice, oiga, hay un análisis detrás de todo eso. Entonces, qué chévere, esta persona debe entrenarse de una manera que tenga la capacidad de responder en una emergencia de un vuelo, por ejemplo, para poder responder ante cualquiera de las amenazas que se estén dando en ese orden de ideas. Entonces, el entrenamiento es el que te permite hacerle entender a tu cerebro cómo debe reaccionar en caso de una situación que no teníamos planeada tener en ese momento o en ese día. Entonces, son 3 estrategias que les puedo recomendar para que ustedes puedan mejorar mucho la percepción de lo que quieren controlar a través del proceso de capacitación, formación y entrenamiento. Estas definiciones que las habíamos visto en una conferencia pasada, recuerden, como nos estamos enfocando en tareas de alto riesgo, estamos hablando de las tareas que generan una muerte inminente. No estamos hablando de las tareas críticas ni actividades de alto riesgo en esta conferencia, ¿cierto? Aunque todas, que era una de las preguntas que hacíamos en el sondeo, todas las tareas, sean críticas de alto riesgo, sean actividades, o sean todas las tareas que tú identifiques dentro de tu matriz de peligros, todas deben tener capacitación, porque la ley te lo exige, y eso lo vimos en el decreto 1072, en la 0312, y bueno, en todo lo que siempre nos habla del sistema de gestión, hay que tener capacitación. Lo que la ley no te exige es certificación. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí estas 7 tareas de alto riesgo, ¿cierto? Que son las que hemos hablado siempre. Y resulta que las que tengo reglamentadas a hoy son estas 2. En estas 2, la norma de cada una me dice que debe haber una certificación, un documento, ¿cierto? Que diga que Pepita Pérez hizo el curso de ta. En estas no. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál sería el certificado? Pues el registro de asistencia o el documento que tú consideres que certifique, ¿cierto? Que esa persona asistió, pero no como en el caso de alturas o espacios confinados que debes presentar tipo diploma o tipo certificación para que te puedan dejar ingresar el trabajador. Entonces, de nuestra pregunta 2, los que decían que si era obligatorio que todas las tareas de alto riesgo fueran certificadas, ojo con esto, ahí hay una cascarita. Sí debe haber un registro o un soporte de que esa persona asistió, pero legalmente las que tenemos que certificar son estas 2. Si tú quieres ponerle certificado a todas, está perfecto. La ley no te dice que no, solo que enfocándonos a lo que me obliga la ley, las que tengo que certificar para poder iniciar las actividades son estas 2. Estas con una evidencia como una lista de asistencia, como un registro fotográfico donde diga que la persona asistió, etcétera. Es un soporte que tiene validez ante el Estado colombiano. La otra pregunta que nos hacíamos con respecto a reentrenamiento, ya vamos a mirarla respecto a en qué norma se menciona y en qué norma no. Entonces, vamos a arrancar con las 2 tareas que están reglamentadas y hacemos un balance de las que no están reglamentadas actualmente en Colombia o que están en proceso de, digamos, como de reglamentarse, que es el tema de sustancias químicas y el tema del decreto único reglamentario para el tema de energía de riesgos en el sector eléctrico, ¿verdad? Entonces, es obligación para todos los trabajadores establecerse en capacitación para el tema de trabajo en alturas.
¿Quiénes son objeto de la capacitación? La norma nos define que los jefes de área, trabajadores, el coordinador, el entrenador y los aprendices de formación titular. Eso lo tenemos súper claro. Es decir, en este orden de ideas, todas las personas que estén en una hora me decían a mí, Erika, pero entonces ¿a quién le damos curso de alturas? A todos, a los trabajadores, eso lo defines tú. Yo en mis proyectos o en el ejercicio que yo hago, tomamos una decisión muy importante y es todo el mundo en una obra, hasta el señor de la vigilancia, mínimo debe tener curso administrativo, porque deben saber, deben conocer, porque recuerden que el control de riesgos está en uno de los controles más efectivos para los riesgos es la inspección, la observación, detección temprana. Entonces, si yo tengo un vigilante que está en la puerta y el vigilante se gira y mira que el trabajador está allá haciendo maromas, pues el trabajador lo identifica porque tuvo un curso básico de 8 horas, así sea virtual, y puede de alguna forma reportar y ayudar en la mejora. Entonces, nosotros en nuestros proyectos le exigimos a todas las personas que tengan mínimo el curso administrativo. Los que son, obviamente, por ejemplo, almacenistas, les pedimos que sean o les damos el curso básico, porque por lo menos el almacenista tiene que tener claro cuál es una eslinga de detención y cuál es una eslinga de restricción, cómo inspeccionar un equipo para saber cuándo le da de baja o no. Y él no se va a subir, pero es una de las personas claves en el proceso. Entonces, esa persona debe tener al menos un curso básico. Tengo directores de obra que tienen restricción para alturas. Hombre, no lo puedo trepar a hacer alturas porque no le puedo dar el avanzado, le doy un básico porque de alguna forma esa persona tiene que tener interiorizado el procedimiento y el proceso como tal para que pueda establecer la mejor forma de hacer el trabajo sin poner en riesgo a sus trabajadores. Y sumado a que todos los que hagan trabajo en alturas, pues su curso avanzado y su reentrenamiento conforme lo pide la resolución 1409 y lo establecido en la 932. Miren aquí algo importante que nos dice el artículo 2 de las definiciones. Aquí, la persona autorizada dice, persona que después de recibir una capacitación, aprobarla y cumplir con los requisitos puede hacer trabajo en alturas. Significaría que todas las personas que hacen trabajo en alturas deben estar autorizadas. Por eso para nosotros es importante que aunque no haga trabajo en alturas, esté autorizada de alguna forma, no para hacer el trabajo, pero sí, por ejemplo, para que pueda establecer controles, para que pueda identificar preoperacionalmente qué cosas pueden llegar a afectar la operación de sus colaboradores o de su personal o de a quien le va a entregar un equipo. Entonces, aquí les dejo básicamente el resumen de los temas o de los lineamientos que hay para las personas claves en alturas, que son estas 4 personas que están acá, que es persona calificada, nuestro coordinador, el autorizado y el ayudante. Entonces, pues básicamente, ¿qué capacitación debe recibir esta persona? ¿Qué capacitación debe recibir? Por ejemplo, en el caso del coordinador, aquí están como los programas y los lineamientos que ustedes los pueden ver específicamente en el artículo 11, todos los programas que requiere para cada uno de estas jerarquías de estos trabajadores, ¿cierto? Y la resolución 1409 fue la primera norma que habló de reentrenamiento. Entonces, habla de un proceso anual. Mire lo que pasa aquí. Proceso anual obligatorio, pero también dice, o cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo a la empresa, cuando cambie el tipo de trabajo en alturas o cambien las condiciones. Esto es un punto que sí les quiero dejar muy claro. No, te traiga su curso de alturas. Ah, perfecto, no está vencido, porque recuerden que no vencen, pero ya lo explican. Ah, no está vencido, listo, para adentro. Pero es que él viene de una obra, entra a otra obra. Yo debería hacerle un reentrenamiento. ¿Qué es lo que la norma no me exige? Recertificación. Entonces, si la persona ya tuvo su curso avanzado de alturas, que está autorizado, y va a entrar a mi obra, yo en mi obra, Erika Serrano, Pepita Pérez, le voy a dar un reentrenamiento en cómo se hace el trabajo en alturas aquí en esta obra, en estas condiciones y bajo su proceso. O sea, yo le doy un nivel adicional a la capacitación, yo le doy una formación específica en mi proyecto, ¿cierto? Y con el listado de asistencia es un soporte para decir, yo le hice reentrenamiento en mi obra para cumplir con este criterio, ¿ok? Entonces, es importante que el reentrenamiento se haga bajo las condiciones. Si yo veo que un trabajador tiene su curso de alturas, está perfecto, no sé qué, pero yo lo encuentro en la obra haciendo algo que no está bien, un acto subestándar, yo debería darle un reentrenamiento. No es el memorando y el llamado de atención, es un reentrenamiento donde yo digo, se hace reentrenamiento considerando que el trabajador se encontró haciendo ABC y se solicita al trabajador mayor compromiso, bla, 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 de acuerdo a que modifique sus hábitos o a que modifique su comportamiento frente al trabajo, bla, para evitar accidentes. Y eso me queda como un soporte. Muchas veces no nos gusta firmar memorandos cuando nos llaman la atención porque, ay, memorando 3 y me van a echar, eso no es así. Recuerden que hay que presentar unos descargos y unos temas de acuerdo al reglamento interno de trabajo. Entonces, no es que 3 memorandos y me echaron, no. Entonces,
¿Cómo puedo yo cambiar de estrategia? No le paso un memorando, le hago un reentrenamiento, ¿cierto? Y el reentrenamiento es la evidencia de que, oiga, este señor le llevo haciendo 5 reentrenamientos y todavía no. Yo puedo decirle al ministro, mire, este señor es un peligro para mí porque lleva 5 reentrenamientos y no hace caso. ¿Lo puedo despedir? Ok. Segundo, oiga, ese señor es un peligro para mí, se accidentó, pero mire, yo tengo 5 reentrenamientos donde se le dijo y todo y él llegó y no se conectó. Entonces, todo eso es gestión y no necesitamos de un memorando o un llamado de atención para poder mejorar una condición de un trabajador. El reentrenamiento es una herramienta fundamental. Con respecto a la pregunta, si todos eran obligatorios, las únicas normas que hablan de reentrenamiento anual son la resolución 1409 y la 491, pero eso no significa que no tengamos que hacer reentrenamiento en las demás. Pero volvemos al mismo punto. Reentrenamos, sí, con una asistencia, pero no se debe hacer una recertificación, ¿ok? Miren lo que les decía con respecto a esto, que eso es un tema que todavía patina mucho en nuestras obras y en nuestros proyectos, y es la resolución 1903. Dice que los cursos de formación de trabajo en alturas no tienen fecha de vencimiento. Lo que la norma nos exige es un reentrenamiento, no una recertificación. Significa que si tú tienes un curso de alturas avanzado de hace 5 años, ese curso tiene la misma validez, por decirlo así, legal, como tu diploma que tienes aquí colgado donde dice que tú eres ingeniera o que eres especialista. Yo tengo que ir cada año a la universidad a decirle, oiga, mire, me renueva mi diploma de especialista. No, lo único que tenemos que renovar cada 10 años es nuestra licencia, y eso porque es un lineamiento de la ley. Pero el reentrenamiento es una medida de control de riesgos para fortalecer los conocimientos, para poder enfocarnos en una formación específica, pero no significa que yo tenga que reentrenarlo o que esté vencido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es que llegó el trabajador y tiene el curso de alturas vencido. Bueno, perfecto. Como el curso inicial le sirve, yo le doy un reentrenamiento, ¿cierto? En mi obra, ¿cierto? Y le pido el reentrenamiento de las 20 horas que me pide la norma para que esa persona pueda cumplir con el ingreso a mi obra. Entonces, no porque venga con el curso en fecha bien, significa que yo no estoy obligada a hacerle un reentrenamiento para que trabaje dentro de mi proyecto. Nuestras obligaciones de trabajo en alturas es, yo suministro como empleador la capacitación y el trabajador está obligado a asistir. Esto básicamente es igual en todas las demás tareas de alto riesgo. Nuestro punto, digamos, como enfático en espacios confinados, la segunda norma que tenemos reglamentada, que es la 491, nos pide exactamente lo mismo, capacitación en procedimientos, en uso de equipos, en rescate, en equipos de lucha contra el fuego, etcétera. Y les dejo un poquito mientras me tomo este cafecito. Entonces, la capacitación está asociada también a las personas que son objeto de la capacitación. Lo mismo que nos decía la 1409, estos dos reglamentos técnicos son muy chéveres porque tienen muchas cosas en común y uno lo que hace simplemente es cambiar de estrategia en cuanto al peligro, pero digamos que la estructura del reglamento técnico es muy similar. ¿Quiénes? Los responsables del sistema de espacios confinados, porque hay que tener un programa para espacios confinados, los trabajadores entrantes, los vigías, los supervisores, entrenadores y formadores. Pues digamos que la intensidad horaria se la resumo acá, de lo que nos dice la resolución 491. Igual teórico práctico, muy similar a todo lo que nos dice la resolución 1409. Acá está un poquito más grande para que lo puedan apreciar en sus estudios, en su repaso. Igual en espacios confinados, nuestras obligaciones están asociadas ¿a qué? A garantizar la formación y el trabajador a asistir. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es importante dentro del esquema del resumen de todo lo que hemos visto cuando la 1409 es como nuestra base, porque es la primera norma de tarea de alto riesgo que se reglamenta realmente en Colombia? Pues que la capacitación, formación y entrenamiento debe estar alineada ¿a qué? A todo un esquema de lo que acabamos de ver, de identificación de peligros, control de los riesgos y cumplimiento legal. Por eso en el ejercicio que les mostraba anteriormente, les hacía como el paréntesis en que pueden hacerlo por peligros, pueden hacerlo por matriz legal o pueden hacerlo en el caso de brigadas, que es más específico, por el tema de amenaza y vulnerabilidad. Entonces, básicamente es importante que tengan en cuenta que este tema de capacitaciones nos aplica para los contratistas y nuestro personal interno de subcontratistas. No podría yo decir que voy a hacerle capacitación a mi personal y al del contratista no. ¿Cómo lo distribuyes o lo organices dependiendo de tu PIG, dependiendo de tu plan de aportes que tú hagas, cómo distribuyas la bolsa, como tú lo quieras hacer, pero no es excusa que tú tengas. Recuerda que quien pone el riesgo es quien lo debe controlar. Entonces, yo tengo muy bien capacitada a mi gente en brigadas y primeros auxilios, pero el contratista, cero. Entonces, no, porque la obra funciona como un todo. Recuerden la conferencia pasada, la obra para el Estado colombiano, el ministerio, es la obra y todo lo que esté ahí es responsabilidad solidaria. Entonces, por eso es importante involucrar a estos temas. Vimos 2 de nuestras 7 tareas de alto riesgo. Las otras
las otras 5, que son las que tenemos acá, como les decía, no están reglamentadas hoy en Colombia. Por lo tanto, no hay una exigencia clara, como en este caso, de cuáles son las personas que se deben capacitar, ni la intensidad horaria. Por lo tanto, mi recomendación es que esto lo manejemos como requisitos de otra índole. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo. Entonces, a mí me dice el procedimiento de la resolución de espacios confinados que yo debo dar capacitación en procedimiento de trabajos específicos. Ah, bueno, entonces me voy a sustancias químicas, ¿verdad? Y digo, vamos a hacer capacitación en procedimientos específicos. Voy montando mi plan de trabajo en capacitaciones con las tareas de alto riesgo que, aunque no tienen requerimiento legal, sí le puedo dar un soporte de otra índole basado en las que sí están reglamentadas, ¿verdad? Entonces, hacemos el ejercicio con sustancias químicas, con excavaciones, con izaje de carga, con trabajo en caliente y energías peligrosas, electricidad en este caso, que es una de las que nosotros más utilizamos. Como les decía, si a mí la resolución 1409 me dice, es que la persona que esté autorizada para hacer trabajos en alturas debe tener un curso de 40 horas, y yo diría, ah, bueno, en electricidad también. Lastimosamente en el tema, por ejemplo, de electricidad, que es como una de las que sí les exigen a las personas tener su certificado para el manejo eléctrico y todo, pero está enfocado en ¿qué? En el tema de la tarea, o sea, como tener su título tecnólogo técnico para ser técnico electricista o tecnólogo electricista. En el caso de seguridad en el trabajo, no hay un curso que diga curso avanzado para trabajo con electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Me puedo basar en los documentos existentes de OSHA, en el RETIE, en las normas existentes, como les acabo de mencionar, y voy sacando lineamientos. ¿Qué es lo único que no podría hacer? Que era la pregunta que les hablaba de la pregunta 2. Yo no podría obtener un certificado formal u oficial porque no existe un lineamiento para que a mí me digan, como en el caso de alturas, le doy un certificado con base en la resolución tal, que usted fue un centro de entrenamiento y que cumplió con una intensidad horaria y con unos lineamientos específicos. No. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que yo soy quien define qué proveedor me va a apoyar. Con el proveedor yo digo cuál es la intensidad horaria, cuáles son los temas, bla, bla, bla. Y con base en eso, documentado en mi sistema de gestión, lo dejo claro en mi programa de capacitaciones y formación y entrenamiento y le doy cumplimiento a eso. Y eso ya se me vuelve mi soporte o mi registro, ¿cierto? Que me permite decir que yo ya le di capacitación, le di formación y entrenamiento y que esa persona está autorizada para hacer esa actividad. Si no hay una regla, una norma, como en este caso, volvemos aquí a espacios confinados, que es la más cerca que tenemos, donde no me diga cuáles personas debo capacitar, qué temas les debo dar y qué intensidad, yo lo debo definir dentro de mi plan o de mi programa de formación y capacitación y entrenamiento, basado en lo que hay en la ley y en la información disponible. Por eso se llama requerimiento de otra índole, porque la ley me exige que dé capacitación, formación y entrenamiento, ¿cierto? Pero no me da alineamiento sino para 2 normas actualmente en Colombia. Entonces, las otras 5 normas o las 5 tareas, perdón, de alto riesgo, lo que hago es establecerlo. Y como se vuelve un documento privado, que es mi sistema de gestión, no hay contenido, es de obligatorio cumplimiento para mí. Entonces ya lo hago parte de mi matriz de cumplimiento legal. Entonces, por eso lo puedo manejar inicialmente como un requisito de otra índole. O sea, voy a dar una capacitación y para electricidad yo digo que el curso avanzado, estoy diciendo un ejemplo, vamos a hacerlo de 40 horas. Ah, perfecto, porque así lo dice alturas y pues porque son tareas de alto riesgo. Pero no, es que el proveedor me dice que deben ser 60 porque el tema eléctrico es más complejo, porque hay que meterle otros temas técnicos, bla, 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 que los colores, que los cables. Ah, perfecto, 60 horas. Entonces, no es legal que tú le pongas, no te exige la ley que sean 40, que sean 10, que sean 20. Lo que la ley te exige es que debes dar capacitación. Entonces, ahí es donde tú debes poder montar tu esquema, demostrar que funciona y obviamente guardar todos los registros y soportes para que puedas de alguna forma cumplir con el lineamiento que nos da la ley. Y lo mismo aplicaría para las otras tareas de alto riesgo. También por eso les dejamos la bibliografía con respecto a dónde pueden consultar para que nos guiemos, por ejemplo, de OSHA, que ustedes saben que es un estándar para nosotros pues bastante importante porque ahí dan unos lineamientos y unas especificaciones que nos pueden servir mucho con respecto a eso. Un resumen de lo que nos dice la resolución 2400 en cuanto a las tareas de alto riesgo que les había mencionado en la parte legal. Es un resumen muy sencillo donde pueden buscar información que tal vez les sirva para alimentar sus procesos de capacitación, formación y entrenamiento, ¿cierto? En cuanto a las tareas de alto riesgo como tal. Entonces, bueno, yo espero que hayamos sido bastante dinámicos en este ejercicio y pues, Lina, no sé si vamos con el sonido a ver qué nos dicen nuestros asistentes.
Claro que sí, ingeniera. Vamos entonces a realizar el post-test. Les recuerdo, como siempre, nuevamente que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Bueno, ¿todas las tareas de alto riesgo requieren capacitación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a todo lo que la ingeniera Erika nos explicó el día de hoy? Respondan ahí desde sus pantallas, por favor. Bueno, listo. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 94% nos dijo que sí y un 6% nos dijo que no. Entonces, Inge, cuéntanos si ese 94% tiene la razón, ¿está en lo correcto? Ok, bueno, inicialmente teníamos 96 y hubo un 2% que se nos arrepintió y se nos fue al no. Realmente la respuesta correcta es sí, todas las tareas de alto riesgo requieren capacitación, nos lo exige el decreto 1072 y todo el esquema normativo que hay en Colombia nos exige que todas las tareas de alto riesgo, de hecho, todas las tareas que puedan desencadenar que tengan un peligro, que desencadenen un riesgo, debemos tener capacitación. Eso sí es verdadero, entonces pues el 94%, pues muy chévere que lo tuviésemos súper claro. Listo, Inge, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Todas las tareas de alto riesgo requieren certificación? ¿Sí o no? Respondan ahí, por favor, desde sus pantallas. Rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Resultados en pantalla. Bueno, dije, por acá estuvo un poquito igual. Bueno, un 44% dijo que sí y un 56% dijo que no. Acá en esta segunda parte nos cambió bastante el porcentaje, entonces cuéntanos, Inge, cuál es la respuesta correcta. Bueno, qué chévere cuando estos procesos pueden llegar a generar ese tema de duda y puede llegar a modificar una condición de respuesta. En la primera parte teníamos un 76% que nos decían sí, todas requieren certificación y ahora un 56% nos dice no, no requieren certificación. Realmente quiero aclarar, o sea, cuando tú tienes una tarea de alto riesgo que está reglamentada, como en el caso de alturas y confinados, que te piden un certificado para poder autorizarte a hacer trabajo en alturas, es obligatorio que tengas un certificado, un documento, un diploma, algo que te diga, sí, esta persona hizo el curso y puede hacer trabajo en alturas o espacios confinados. En el caso de las que no, por eso la pregunta era sí, todas. En el caso de las que no, no necesitas un certificado, sino un registro, un documento que soporte como una lista de asistencia que tú estuviste en una capacitación. Si tú en tu programa de protección o en tu plan de trabajo de capacitación pones que sí, que todos deben tener certificado, lo defines tú, está perfecto, pero legalmente no te obligarían a presentar un certificado de trabajo con sustancias químicas o de trabajo en caliente porque la ley no te lo exige. Entonces, muy bien por el 56% que captó la idea y es como, oiga, no me exigen certificado para todas, solamente para las dos que están reglamentadas. Las demás las puedo manejar con un certificado, con un registro de asistencia o con el documento de soporte que yo defina dentro de mi programa de capacitación. Entonces, muy bien por ese 56. Vamos a reforzar un poquito en otras conferencias para que ese 56 nos quede más claro los que no acertaron con la respuesta. Bueno. Perfecto, bueno, ingeniera, muchas gracias. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Todas las tareas de alto riesgo requieren reentrenamiento? ¿Sí o no? Contesten ahí nuevamente desde sus pantallas. Vamos a ver qué dicen ustedes. Listo, cerramos la tercera y última pregunta. Y los resultados, bueno, Inge, el 83% nos dijo que sí y un 17% contestó que no. Entonces, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, aquí hay una cascarita bastante importante. Si quieres, mi niña, me puedes dejar la pregunta, por favor, el anterior sondeo.
aquí hay una cascarita y es el siguiente. Las dos únicas normas que hablan de reentrenamiento anual son la 1409 y la 491, ¿cierto? Entonces digamos que anual. Pero ninguna norma o ninguna parte habla de un reentrenamiento. Por ejemplo, la 1072 no dice reentrenamiento, en la 032 dice reentrenamiento, dice que hay que hacer capacitación. Entonces, dentro del ejercicio legal, sí debería yo hacer reentrenamiento en todas mis tareas porque recuerden que una cosa es el reentrenamiento y otra cosa es la recertificación. Significa que yo no estoy obligada a hacer recertificación de ninguna de las capacitaciones o entrenamiento que yo haya hecho. Yo lo que debo hacer es un reentrenamiento para poder reforzar aspectos que quedaron en duda o que modifican de acuerdo al cambio del trabajador o de la obra. Entonces, sí, desde el punto de vista técnico, todas las tareas de alto riesgo requieren reentrenamiento, pero las únicas que legalmente lo exigen son la 1409 y la 491. Entonces, muy bien por el 83%. Este no nos varió mucho, pero bueno, qué chévere que los poquitos que habían quedado se hayan sumado a la respuesta correcta. Entonces, pues sí debemos hacer reentrenamiento en todas. Bueno, ingeniera Erika, nada, como siempre, dándote las gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión con una siguiente sesión de esta hermosa comunidad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Recuerden, siempre que me están preguntando en el chat, recuerden que toda la información de estas conferencias y de todos los talleres, Lina muy juiciosa en el caso de nuestras comunidades, lo sube a la plataforma de Posipedia, donde ustedes pueden consultar, ingresar, descargar, ver la información que requieren y todas las memorias siempre van a estar ahí. Muchas gracias, espero que les haya gustado mucho, siempre lo hago con mucho cariño y bueno, Positiva como siempre, gracias por la confianza y que tengan un buen día. Claro que sí, ingeniera, y por supuesto, ahí en pantalla ustedes pueden observar la página Posipedia, www.posipedia.com.co, donde también encontrarán el cronograma de esta semana para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los esperamos a las 11 de la mañana con el tema Configuración del riesgo público, oportunidad y motivación. A las 2 de la tarde, brigadistas, manejo y clases de extintores. A las 4 de la tarde, análisis de trabajo seguro y el riesgo mecánico. Y a las 6 de la tarde, nuestro acostumbrado y muévete y contágiate de prevención, ejercicios para la vida. Ya saben, los esperamos a las acciones educativas del día de hoy. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.